Hay una frase que se ha acuñado en la academia que dice que es el síndrome de Estocolmo o la maldición de los recursos naturales. ¿Qué significa esto? Significa la dependencia de un pueblo, de un país, de una sociedad, de los recursos naturales como Estado. Bolivia, lamentablemente, no ha cambiado su modelo económico desde la colonia. Este modelo social, comunitario y no sé qué más tan rimbombante y así de largote que supuestamente ha inventado Luis Arce es un modelo viejísimo, es un modelo de la colonia. La dependencia de los recursos naturales, o sea, de lo que la naturaleza produce, sea el oro, sea el gas, sea la plata, sea el zinc, sea el petróleo, sea el gas en este caso en la actualidad, la dependencia del Estado de esos recursos y no de la generación de riqueza, que es lo que los liberales nosotros como de propuesta presentamos, que la sociedad de manera sostenible debería depender de la fuerza, de la creatividad, la innovación de su sociedad. El Chaco tiene ese problema. Lamentablemente dependemos del gas de forma extrema, o sea, de las regalías, del IDH de forma extrema. Por eso nos peleamos y nos sacamos la mugre, porque hay una dependencia casi pero total de esos recursos. El gobierno regional prácticamente casi en su 100% de su presupuesto depende de las regalías. El gobierno municipal, gran parte de sus recursos viene de las regalías también y viene del IDH. Hay una parte de la coparticipación tributaria. Pero, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Es decir, yo creo que deberíamos romper esto. Más bien, la dependencia es mayor a medida que pasa el tiempo. En vez de alejarnos de esta dependencia, nosotros no hemos hecho absolutamente nada, pero absolutamente nada por romper, digamos, esta dependencia hacia los recursos naturales, hacia el gas, hacia las regalías en este caso. Esto es lamentable. Tenemos una sociedad totalmente, o con una élite muy burda, muy torpe, muy tonta, una élite sin competencia, sin creatividad, sin compromiso, sin amor, la élite política sobre todo. Esta élite que no tiene capacidad para poder generar ideas, que no tiene capacidad para conducir, solo para esquilmar, porque lo único que ha hecho la élite política es aprovecharse de los recursos públicos y enriquecerse. Usted no ve un político pobre, no hay un político pobre que haya pasado por un cargo. Es decir, aquellos que están obviamente queriendo, puede ser que sean pobres, pero aquellos que han pasado por un cargo, no hay un político pobre. Todos han aprovechado, más, menos, pero han aprovechado y se han hecho millonarios, y se han hecho ricos. Esa ha sido la calidad de nuestra élite política. Ahora que hay un problema en Sucre, que Sucre, Chuquisaca en todo caso, ha pedido al gobierno, no sé cuál es la maniobra y la capacidad que tiene de gestión Chuquisaca, que ha logrado que el gobierno acepte cambiar, o por lo menos hacer el estudio, un reestudio para cambiar el factor de distribución ante la aparición de un pozo. O sea, imagínese usted una vaca que tiene 4 tetas, ¿no es cierto?, de una sola ubre, y que le aumentemos otra teta. Lo que ha hecho el gobierno no es descubrir otra ubre, sino es aumentarle una teta más a la ubre para sacarle la leche. Ese, por ejemplo, es la realidad del campo Margarita. ¿Te recuerda ese anuncio que ha hecho rimbombante? Billones de gases, o sea, para inflar un poco la cifra, ¿no es cierto? Hemos descubierto, mentira. Lo que ha pasado es que de la misma ubre le han abierto un boquete para meter una teta, nada más, eso es. No, eso es todo, ese es supuestamente ese descubrimiento, no ha aumentado la reserva, que es lo que define, lógicamente, si efectivamente hay un descubrimiento de gas o un nuevo descubrimiento. Bueno, entonces, el gobierno ha aceptado un estudio. En Tarija, por ahí, de forma aislada, alguien ha protestado, pero en el Chaco, absolutamente nadie. Nadie ha dicho, bueno, no, un momentito, nosotros no vamos a permitir eso, no es correcto, porque no tiene sentido. Si es el mismo campo, que es un campo compartido, ¿por qué se va a hacer el estudio de redistribución? ¿Por qué el gobierno ha aceptado ese estudio? Quiere castigar a Tarija, y en el Chaco, que supuestamente somos una ETA, no ha dicho nada, absolutamente nada, de nada, nadie. Qué lamentable.
El pueblo ha creído, cuando digo pueblo me refiero a toda la sociedad chaqueña, ha creído que dándole todo el poder al MAS, las cosas iban a mejorar. Que los políticos masistas, digamos, iban a tener mayor conexión, mayor dirección y que no había ninguna excusa de nadie para poder decir, no, el opositor este está arruinando, que no, todos son masistas ahora y tienen camino abierto, ¿no es cierto?, a Palacio de Gobierno, presidente, para hacer gestiones, que sea el Parlamento, pero nada de eso sucede, nada. Y cuando hay que hacer esta representación de defensa de los intereses del Chaco, nadie abre la boca. O sea, me refiero a las autoridades políticas, al Ejecutivo Regional, a los alcaldes municipales. No han dicho nada hasta el momento. O sea, no se ha manifestado. ¿Qué? ¿La cobardía? ¿La falta de compromiso? ¿La hipocresía? O sea, hipócritamente ellos son defensores de los intereses. Es decir, hay que defender de manera rápida esto y no hay que permitir. Y el gobierno regional, especialmente el gobierno regional, que es el gobierno más mediocre que hemos tenido en la historia, el más incompetente, tiene que asumir una postura sobre el particular en nombre nuestro. Es un representante nuestro. Los gobiernos municipales lo propio, porque ellos viven, dependen de los recursos de las regalías. Entonces, es realmente desesperante la falta de compromiso de parte de esta gente. La falta de, digamos, amor, de cariño a la tierra, a los intereses colectivos, a los intereses de una sociedad. Tanto hemos luchado, yo le digo honestamente, es verdad lo que dicen los académicos, es una maldición los recursos naturales. Curiosamente, hay excepciones, el caso de Noruega, por ejemplo, es un estudio aparte eso, pero excepto Noruega, en todo el mundo, donde se han descubierto recursos naturales, siempre les ha ido mal. Siempre. Ahí viene el África, por ejemplo, diamante, petróleo, y hay una serie de productos ahora hay un producto que se hace con celulares, hay un país, por ejemplo, que tiene ese recurso natural para los celulares y se armó una pelea tremenda, una pelea por la renta. Entonces el país se divide, la élite se empobrece, la élite como élite política, digamos, en el sentido del pensamiento, se empobrece, se obnubila, se embota, pero se enriquece económicamente. ¿A costa de qué? De más pobres, de más gente sin oportunidades. Entonces, es cierto lo que dicen los académicos, que es una maldición, y Bolivia es presa de esa maldición. Ahora le estamos queriendo brincar al litio. O sea, ¿cuándo vamos a pensar en innovar, en crear, en generar riqueza propia? Los países grandes, los países que son en este momento países desarrollados, son países que se han hecho en base a la fuerza de su gente, no en base a recursos naturales. En el siglo XVIII, cuando se descubrió, digamos, ya América estaba desarrollada, América del Sur, un europeo nunca, si le preguntaban a un europeo dónde quería ir, al norte o a Sudamérica, siempre decía Sudamérica. ¿Por qué? Porque en Sudamérica estaba la riqueza fácil, la riqueza en Sudamérica. No en Norteamérica. En Norteamérica no había nada. Era el lugar más pobre, era el desierto. Nadie quería ir a Norteamérica. Norteamérica se hizo no en base a sus recursos naturales, se hizo en base a la inteligencia, la capacidad de su gente, de su élite sobre todo. La élite tiene la gran responsabilidad, en primer lugar, del progreso o fracaso de una región. En el caso del Chaco, la élite política es la responsable de este desastre de región. 18.000 millones de bolivianos han pasado en el último tiempo por el Chaco y estamos así. Estamos viviendo una situación realmente dramática en este momento. ¿Producto de qué? Producto de la falta de visión. Una visión de largo plazo que no existe, lamentablemente. Entonces, es triste que nuestras autoridades no hayan dicho nada, absolutamente nada, para poder representar una posición sobre el Chaco en relación a esta intención de cambiar el factor de distribución. Ya nos han escamoteado, ya han entregado Margarita, que no debería ser, porque es un campo, es un solo campo, es uno solo. Supuestamente pasa por territorio, a territorio chuquisaqueño. Ya nos han escamoteado. Otra vez nos quieren quitar otro pedazo de la torta. Y no hicimos nada
todos tranquilos acá. ¡Qué vergüenza! ¡Qué descompromiso de parte de las autoridades nuestras! ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Por qué el Chaco es víctima de esto? ¿Qué ha hecho el Chaco para tener semejante autoridades traidoras? Porque es una traición a los intereses de la región. Quedarse callado, no decir nada, es una traición. Son traidores las autoridades. Ni concejales, ni asambleístas, nadie. Todos callados, todos callados. Ni de oposición, todos callados. Nadie dice nada. Vergonzoso. Yo estoy indignado. Quizás como usted también está indignado. Pero tú me dices, Farfán, te contradices. ¿Cómo que estás en contra de los recursos naturales? Pero es lo que nosotros tenemos, digamos, como próximo. El tema de los recursos, a eso me refiero. Además, se trata de un interés, un derecho que la naturaleza nos ha otorgado, que gracias a Dios está en nuestro territorio y tenemos derecho nosotros a ese recurso que está establecido legalmente. Ahora, ¿cómo se usa? Ese es mi cuestionamiento. Esa es otra cosa. Qué lamentable, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pecado cometió el Chaco para tener semejantes autoridades? No tenemos suerte. El anterior, pero un desgraciado. Este traidor. ¿Qué pasó con el Chaco? O sea, duele escribir esto. Duele en el alma porque no tenemos autoridades, no tenemos suerte para tener autoridades que tengan compromiso con su región. Miedolento, cobardes. Y los alcaldes, bien, gracias. Los concejales, bien, gracias. Los asambleístas, tenemos más de 50 autoridades electas. Más de 50 autoridades electas en el Chaco. Ni uno de ellos. Ni uno se ha pronunciado para decir, no, aquí estoy, yo voy a protestar. Ni uno. Qué triste. Muy lamentable. Esa es la realidad, lamentablemente, de nuestra región.